Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Catalina nació en Siena, Italia, el 25 de marzo de 1347. Ingresó a la Tercera Orden Dominica a los 15 años. Desde su compromiso con la oración y la penitencia, creció en su unión con Dios. Se involucró con un difícil momento de la Iglesia, especialmente para la autoridad pontificia. Catalina no se echaba atrás si tenía que reprender incluso al Papa, cuando la fe o la praxis de la Iglesia estaban en peligro. Murió el 29 de abril de 1380. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo pascual. Seguimos pidiendo la gracia, la fuerza de su Espíritu resucitado para ser renovados cada día en nuestro caminar cristiano. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que otorgaste a Santa Catalina de Siena un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo y para servir a la Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo, unido al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron, sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo. Llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía, sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que era una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Jesús decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados.
dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo en la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el capítulo 6 de San Juan sobre la multiplicación, decimos nosotros, de los panes. Pero este es el signo también para nosotros de la resurrección. Upeareña de la Yaleina este día, ¿verdad? En este viernes. ¿Por qué leemos en un viernes de Pascua? Porque el multiplicar los panes, el multiplicar nuestra vida, el dar de comer a los demás, el comprometernos y ver la necesidad del hermano significa resucitar. ¿Entendemos? Ereba entonces la ñandé en el capítulo 6 de San Juan. Tenemos que multiplicar los dones, tenemos que multiplicar las riquezas, tenemos que multiplicar todo lo que Dios nos ha dado, pero que están justamente para el servicio de los demás. ¿Para qué nosotros tenemos cualidades y riquezas? ¿Por qué a mí me dotó de ciertas cualidades y riquezas? ¿Por qué a vos te dotó el Señor de ciertas cualidades y riquezas? ¿Por qué, queridos hermanos? Muy fácil, porque justamente con esto nos está diciendo y nos está enseñando que cada uno de nosotros es como esa pieza del puzzle, es como esa piedra entonces del rompecabezas. La andendere y que no pepe, la andendere y o pepe, entonces ese va a quedar un agujerito, porque en el puzzle sabemos que esa pieza es esencial y fundamental para completar el cuadro. Es importante para completar en la vida tu presencia. Para completar la comunidad, todos somos demasiado importantes. Y entonces hoy nos está contando esta narración de la multiplicación de los panes. Significa que nosotros nos multiplicamos, significa que nosotros nos ponemos a disposición de los demás. Jesús pregunta: ¿de dónde compraremos panes para dar de comer a esta gente? Primera pregunta. Ñande Yara hoy cuama hoy de San Juan, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque aquí lo que quiere hacer es acentuar en el aspecto de una pregunta retórica. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué respuesta le daremos nosotros? ¿Será que le vamos a dar la misma respuesta de Felipe? Que pensamos tierra a tierra. Ave, ni 200 denarios ya hueco, diga tomo ay la yeyo guaye baña mongarupa con ave upeándome hemos añan de yara epoishu cuera tojoto ya pues tojoto caru y tojoto yepore caji. No, señor, denle ustedes de comer. Qué linda que es entonces esta reflexión que está haciendo el autor sagrado, porque esto es fruto de la resurrección. La ñandella yejesacuano ayepa eva peñan de yara yeruya ñande. Este es el fruto number one de la resurrección, el compartir. Y aquí justamente el sentido de la multiplicación. Aquí hay un niño. Quiere decir que en la pequeñez, en la sencillez, peñandella huerecoa, no hace falta ser multimillonarios para ofrecer la vida y hacer crecer a la comunidad. Así es también otra cosa. Muchas veces la gente que tiene muchos bienes económicos, o sea, tiene money, ya es ahí señalé, son muchas veces muy cerraditos. Ahí la pesa pellante, este cuya careo le cae bolsillo, no pongo bebé porque hoy su puta sube. Entonces, queridos hermanos, aquí es lo pequeño, la pequeñez. Aquí hay un niño, todo lo pobre que tiene lo ofrece.
Nuestra pequeñez significa encontrarnos ante un Dios que nos pide y ante una realidad a la que nosotros ofrecemos lo poco o lo mucho que tenemos. Se refiere mucho, según San Lucas, a esa viudita que puso 2 moneditas. ¿Entienden? Bueno, queridos hermanos, este niño pone lo que tenían, 5 panes, 2 pescados. Es la comunidad que es generosa, el 2, comunidad, el 5, generosidad. En la medida en que en la comunidad nosotros ponemos nuestra generosidad, Dios es capaz de multiplicar los dones. Pidamos esa gracia, pidamos generosidad y sobre todo pidamos, compromiso entonces del número 2, que quiere decir la comunidad que se compromete en multiplicar los bienes. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Cristo resucitado, enséñame a amar. Cristo resucitado, enséñame a amar. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que tengan la sabiduría para hablar al mundo de la alegría del Evangelio y nunca se desanimen ante las olas de las violencias, oremos al Señor. Cristo resucitado, enséñame a amar. Por nuestras autoridades, para que promuevan la lucha contra la corrupción y fomenten los valores de la honestidad, de la justicia y de la paz, oremos al Señor. Cristo resucitado, enséñame a amar. Por nuestras familias en conflictos, para que descubran el valor del diálogo, para dar solución a los problemas y promuevan el respeto, oremos al Señor. Cristo resucitado, enséñame a amar. Por todos nosotros, para que renovemos cada uno la fe y dediquemos a decir la verdad en esta Pascua, oremos al Señor. Cristo resucitado, enséñame a amar. Dios, Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros:
Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Padre, concede la vida eterna a quienes saciaste en esta mesa celestial en la que Santa Catalina encontró también el alimento temporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madrecita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Después vinieron cosas inesperadas. 40 días de enfermedad tuvo la segunda de mis hermanas. Se había enfermado gravemente y le costó la vida. Esa enfermedad de la mañica a ella demasiado le afectó, pero le afectó al máximo. Dice que se quedaba en cruz pidiéndole a Jesús que la salvara, ¿verdad? Tremendamente le golpea, pero hasta tal punto que cae enferma. Y a los 8 días de morir la mañica, ella cae enferma. El Freddy, que es el médico de la familia, lo llaman. Entonces me fui hasta el Carmelo y me fui a revisarla, a verla, a la chistruna, y encontré que tenía una ictericia. Había contraído una hepatitis, enfermedad que era parecida a la que le había llevado a mi otra hermana. Entonces se la sacó y estuvo unos días, estuvo 2 o 3 días en el Sanatorio Mayo, y de ahí se la trasladó a la Cruz Roja. Estuvo más o menos un mes afuera, bastante delicada. Después de varias semanas de relativo bienestar, recrudeció la enfermedad y se presentó con nuevas manifestaciones. Puntitos de sangre en la piel, que nosotros llamamos púrpura, aparecieron. También apareció sangre en la orina. Estamos frente a la Cruz Roja, en este momento donde fueron sus últimos días. Lo único que acá a la fachada encuentro que se cambió todo porque la entrada que daba acá en este ventanal que está ahí, ahora es una ventana, esa era la entrada de la Cruz Roja. Y después se entraba y por dentro se bajaba unas escaleras que nos llevaba a la habitación de ella, que es una de estas de acá abajo, es la última que daba también a un portón. A ella le tocó en su último día
una hemorragia meningia, es decir, cerebro meningia, cuya hemorragia le provocó la ceguera. Y le estaba dando la merienda cuando de repente me dice, ay, Choto, ay, no veo nada, me dijo, no veo nada. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? No sé lo que me pasa, pero siempre con la sonrisa en los labios, ella. No sé lo que me pasa, pero no veo nada, se me nubló todo, no veo nada. Bueno, esperaba ya ver con el Freddy, lo llamo al Freddy y viene el Freddy volando ya con todos los médicos porque era el final de ella. Y dijo, bueno, llegamos al final, nos dijo el Freddy. Todo el mundo se arrodilló y rezó. Vinieron las hermanitas, las carmelitas, y le hacían esta oración que divina decía: por tu santo escapulario, Virgen del Monte Carmelo, cúbrela con tu manto y llévala pronto al cielo. Y eso en coro, toditos, inclusive mi papá. Muere ella, avisan los médicos, bueno, murió. Empiezan a sacarle los cables, todas las cosas, y todo lo que tenía conectado. Ella estaba acostada y en una de esas agarra así su escapulario creo que le llaman a ese, y lleva a la boca, besa y se incorpora y se sienta en la cama. Y había un crucifijo así en la pared enfrente, y entonces ella se fija la vista ahí, y entonces dice: papito querido, soy la mujer más feliz del mundo, papito querido. Qué dulce encuentro con Jesús. No lloren por mí. Yo soy feliz, soy la mujer más feliz del mundo, papito. Y ahí fue que se despidió de mí. No siempre puedo yugular mis lágrimas cuando llego a este relato, pero me agradeció y me dijo: oye, hiciste todo, ya hiciste todo, Jesús te va a pagar. Y así se fue. Así se fue. Una vez yendo de visita en la casa de mi mamá, mi hijo se desvaneció con una cabeza ensangrentada. Llegamos en el hospital de Cacupé, nos dieron la noticia de que era una bala perdida. Esto sucedió el 13 de agosto del año pasado. Estuvo 9 días en terapia, pero teníamos la fe puesta porque en el primer día que entramos ahí, le pedimos al doctor para poner una imagen de Chiquitunga en la cabecera de su cama. Se nos dio la noticia de que él tenía que operarse sí o sí. Le diagnosticaron meningitis. Tengo una vecina que es muy devota de la hermana Chiquitunga y me dijo que no te apures, que ella va a saber. Y justo el 28 de septiembre, él se operó.
le pudieron quitar la bala, que para nosotros era un milagro, porque en todo momento a nosotros se nos dijo que la bala no se iba a quitar. Y gracias a la intercepción de Chiquitunga y gracias a Dios, bendijo las manos de estos doctores y ellos encontraron la bala, pudieron quitarlo. Y aquí está con ustedes, Moncho. Alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada, y digámosle: ven, Señor, y no tardes más. Esperamos alegres tu venida. Ven, Señor Jesús. Tú que existes antes de los tiempos, ven y salva a los que viven en el tiempo. Tú que creaste el mundo y a todos los que llegan, ven a restaurar la obra de tus manos. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Dame la oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. Bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siente que quiero vivir.
casualidad. Vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No es mi voz. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Que pueda parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu Que
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Por todo brilla, rasgos el techo de mi cielo, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena, que renueva mi fuerza en mi cansado duelo. Tu amor me calienta y es abrazo fuerte y tierno, que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ellos. Dar mi vida por ellos. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, me amas, me amas, me amas. Primero me amas, me amas, me amas, me amas. Primero me amas. Churu churu churu, churu churu churu, churu churu churu, churu churu churu. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo.
¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción.